Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. La pregunta para el día de hoy, para ti, que nos escuchas en el día de hoy, que recibes esta cápsula de vida, es ¿dónde estás? No, ¿dónde estás en ese momento? ¿Dónde está tu vida espiritual? Ya sabe. Al final de esta cápsula esperamos que puedas reflexionar en esta pregunta y que pueda, en el día de hoy, bendecir tu vida y que puedas sacar algo de bendición para tu vida. En el libro de Génesis, capítulo 3, la palabra de Dios nos cuenta algo súper importante acerca de la vida de Adán y Eva en el principio, por supuesto, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 7, la palabra de Dios nos dice estas palabras. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por sus desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ese versículo, una profecía de la cruz, el verso 15. Algo extraordinario. Pero para el día de hoy vamos a enfocarnos en la vida de Adán y Eva y cómo esto es tan importante y esa pregunta que Dios les hace tan importante para ellos. Después de desobedecer a Dios, Adán y Eva se encontraron en una situación terrible. Su primera reacción fue ocultar la verdad en vez de reconocer lo que habían hecho, ¿verdad? Se escondieron automáticamente. Las hojas de higuera no pueden jamás ocultar la raíz del pecado. Pero incluso hoy tenemos la misma actitud. En lugar de reconocer y confesar el pecado, buscamos esconderlo. La segunda respuesta de Adán y Eva fue evitar a Dios, ¿verdad? Ellos sabían que había desobedecido, pero en vez de venir al Señor para restablecer su relación, se escondieron de Él por temor. ¿Alguna vez ha evitado orar o leer la Biblia por estar luchando con sentimientos de culpa? ¿De que el enemigo está hablando a su oído? Después de que lo tentó, después de que lo llevó a un lugar incorrecto, después de que lo ha hecho mentir, después él mismo lo va culpando contra sus propios pecados. Una tercera reacción fue tratar de evitar la responsabilidad personal, echando la culpa a otros. No obstante, cada uno de nosotros es responsable ante Dios por sus acciones. Qué importante es eso, ¿verdad? Lo que Adán hizo fue decir: la mujer que tú me diste, la que tú me diste, Dios, fue tu culpa porque tú me la diste. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día hemos cometido pecado, hemos estado en pecado y culpamos a otros? Porque nos sentimos que si otro también tiene la culpa de nuestra culpabilidad, entonces hay un poco de justicia en nuestra vida.
Desafortunadamente, cada uno de nosotros daremos cuenta en el cielo. Esposo o esposa darán cuenta por su propia vida en el cielo. El esposo dará cuentas a Dios por el matrimonio, por ser el sacerdote de casa, sacerdote de familia, pero también dará resultado a Dios de su propia vida. Pero a pesar del pecado de Adán y Eva, de sus maneras escurridizas de manejarlo, el Señor los buscó. Nuestro pecado nunca es demasiado grande como para mantener lejos a Dios. Él nos llama todavía y pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en el día de hoy? Él sabe lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Pero nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros para que nos demos cuenta de la condición en la que estamos. Amigo, el pecado nos puede llevar a cada uno de nosotros a un lugar de oscuridad tan profundo, a un lugar donde hasta ya ni reconocemos que es pecado, a un lugar donde ni entendemos qué es lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque el pecado nos tiene tan encadenado que no nos permite ver la luz. Mas todavía en ese lugar oscuro, hay esperanza, porque Dios es grande, magnífico, misericordioso con cada uno de nosotros. Pero lo importante de la pregunta del día de hoy, la que Dios le hace a Adán y Eva, es ¿dónde estás? ¿Usted piensa que Dios no sabía dónde estaban? Leámonos un poquito este verso y veamos las preguntas que Dios les hace a él. ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Vamos al verso 7, esa es la pregunta de Satanás a Adán y a Eva. Pero en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Cuando soplaba la brisa fresca a la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios. Y que les preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó. La siguiente pregunta de Dios fue, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ya Dios sabía eso, por supuesto. La siguiente pregunta fue, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy necesitamos esas preguntas, escribirlas y decirlas, Señor, ¿dónde estoy en mi vida espiritual? ¿Dónde estoy en mi vida espiritual? ¿Estoy profundo en el pecado? ¿No puedo ver de verdaderamente la luz? ¿O estás bien con Dios en el día de hoy y estás viendo una vida espiritual de bendición, pero todavía hay cosas a lo mejor en tu vida que no has permitido que nada ni nadie conozca, y eso está bien porque Dios conoce todo, ¿verdad? Mas lo que Él quiere es que tú puedas venir ante Él y le puedas decir, Señor, esto está en mi vida, ya no lo quiero cargar, Señor, quiero que tú lo tomes. O a lo mejor eres una de esas personas que nunca has tomado esa decisión y nunca has podido tener esa conversación con Dios. ¿Has escuchado de Dios? ¿Lo conoces? ¿Por amigos que te han contado de Él? ¿Piensas que es una persona muy muy chévere? Una persona que vino al mundo, que murió por los pecados. ¿Conoces toda la historia? Pero todavía no has tenido una relación verdadera con Él. Y en el día de hoy puede ser un día extraordinario para que puedas tomar esa decisión y puedas decir, Señor, yo sé que soy pecador, sé que estoy en una vida de pecado. De verdad no quiero vivir en esta vida. Lo que el mundo me ofrece lleva a la perdición. Mas lo que tú estás ofreciendo, Señor, sé que es no solo para ahora, sino para la eternidad. Es para el resto de mi vida. Y yo quiero estar contigo por la eternidad. Yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú seas mi Rey por la eternidad. Yo no quiero estar como Adán y Eva, que estaban escondidos de ti, Señor, que tenían miedo de su pecado. Yo quiero confrontar mi pecado contigo, Señor, y que tú me cambies. Que ya no sea esta persona que no conoce de ti, esta persona que no tiene una vida espiritual, que está vacía, que trato de llenar las cosas del mundo en mi propio vacío y pienso que con eso puedo apagarlo. En el día de hoy puedes hablar con Él y le puedes decir esas mismas palabras. Y puedes estar seguro de que Él puede entrar en tu vida y te puede cambiar. ¿Se conoce usted esa frase que conocemos tanto en la vida hispana? Tanto va el cántaro hasta que por fin se rompe. ¿Y por qué digo esa frase en el día de hoy? Porque yo creo que el pecado es de la misma manera.
¿Cuántos conocemos muchas personas que desde muy temprana edad traen un pecado, una iniquidad de su propia familia? ¿Qué quiero decir con iniquidad? Cosas que se han pasado de familia en familia y que ahora ellos mismos los tienen en su vida y que desde muy niños han tenido ese pecado, esa iniquidad en su vida, y mientras van creciendo y creciendo y creciendo, el pecado se va engrandeciendo más y se ve más de fruto en su propia vida. Y por eso digo esa frase, tanto va el cántaro hasta que por fin se rompe, porque el pecado nos puede llevar a un lugar tan definitivamente triste para todos nosotros. Imagínense, Adán y Eva en este momento eran las únicas personas en la tierra. Y mira dónde terminaron, escondiéndose de Dios, cubriéndose en su propio pecado, mientras ellos eran los que dominaban en este momento el mundo. Tenían todo el mundo para poder dominarlo, colocarle nombre a los animales, poder llevar a cabo un trabajo extraordinario. Fue tanto el pecado de la serpiente, del diablo, que los llevó a un lugar pequeño, a esconderse, a estar fuera de la presencia de Dios. Tenían miedo, estaban temerosos de la presencia de Dios. Mira lo que dice el verso 10. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le pregunta a Dios. Hoy en día, es tanto el pecado en el mundo, amigo. Es tanto el pecado en el mundo que vemos el resultado en las generaciones, en lo que pasa alrededor, en lo que está pasando en el mundo. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia, como hijos de Dios, de no permitir que el pecado entre en nuestra casa. Cuando hablo de casa, hablo de nuestro corazón. Que no nos podamos adaptar al pecado, sino que el pecado no tenga ningún resultado en nuestra vida espiritual ni en el de nuestra familia. Porque el pecado no puede con nosotros. Porque el que está en nosotros ya venció. Ya tuvo la victoria en la cruz. ¿Entiende eso? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El pecado ya no puede con nosotros.